Saludos, señores oficiales. Un gusto volver a encontrarnos en esta, la última jornada de estas clases de historia que espero les puedan ser útiles. Sé de las dificultades que estamos pasando ustedes y nosotros, porque no es fácil este desafío de hacerlo en forma sincrónica. Pero bien, hemos estado tratando de peinar, de hacer un recorrido por los eventos históricos que se sucedieron desde realmente las campañas de Nelson. Un poco antes hicimos también algo de la guerra hispano-británica, y vimos la campaña de la Armada Invencible. Bien, terminamos esto, vamos a ver el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos terminado de ver la batalla de Leyte, y ustedes recordarán que Japón se quedó prácticamente sin marina. ¿Cómo puede entenderse a un país marítimo sin marina? Y peor a un país insular como Japón, y peor encontrándose en guerra como estaba. Entonces estaba prácticamente definido el fin de Japón, solo faltaba por definir la fecha. Y como hemos venido viendo en las diferentes batallas, Japón no daba su brazo a torcer, y fallecían japoneses, y era su forma de hacer las cosas, y no había manera de que el nivel político decida evitar un desangre mayor. Por eso es que hubo una decisión fatal al final, y que no le debemos juzgar, ya vamos a comentar más adelante. Entonces habíamos terminado la batalla del Golfo de Leyte, y nos vamos entonces a cerrar la pinza general de la guerra. Ya que habían conquistado las Filipinas con la batalla de Leyte, pero faltaban llegar más cercanos a Japón, y por eso la siguiente batalla fue la batalla de Iwo Jima. Esta fotografía que aparece aquí, esta fotografía, quienes han tenido la oportunidad de estar en Washington, ese es el monumento de los infantes de Marina, porque esa bandera fue el símbolo, el flamear, ¿no?, sobre la cima del monte Suribachi en la isla. Y realmente es lo que quizás levantó la moral en la forma como se hizo, para que puedan entregarse como se entregaron, ¿no? Ya vamos a ver la cantidad de bajas que se presentaron en esta batalla. Y realmente poder eliminar la resistencia japonesa ahí fue una cosa completamente difícil. Tan difícil fue Iwo Jima, ¿no?, que esta es la única batalla en que tuvieron más bajas, más pérdidas de seres humanos, de soldados, las fuerzas norteamericanas que las fuerzas japonesas, ¿sí? En esta isla tenían una organización del terreno que no eran las trincheras solamente, sino que eran túneles por donde se escabullían y se corrían los japoneses. No había forma de localizarles. Como le llaman ella, una caja de píldoras, le llamaban, ¿no? Entonces, los túneles subterráneos dirigidos y conectados entre sí, que realmente daba unas dificultades enormes. Tal fue el nivel de dificultad que tuvieron los norteamericanos, y les decía que es la batalla que más bajas tuvieron, que tuvieron los estadounidenses 24.480 bajas. 24.480 bajas. De ellos, 5.598 fallecidos. Y esto es, ahí es donde va a haber la diferencia con los de Japón. 5.598 fallecidos, 17.788 heridos y 418 desaparecidos. Seguramente los que estaban en la borda de los buques que fueron hundidos, ellos desaparecieron. Pero miren ustedes, 24.480 bajas. Los japoneses tuvieron 20.703 muertos y 216 heridos. Estamos hablando que tuvieron en total 20.919 bajas. 20.919. Es decir, casi 3.000 o 2.500 bajas menos que los Estados Unidos. ¿Sí? Fue una batalla cruenta, y la victoria realmente fue un símbolo de lo que se venía a ir, ¿no? Y la victoria que se anunciaba. Iwo Jima es una isla cercana a Japón. Ustedes tendrán bien ubicada en los mapas que han ido desarrollando, y podrán entonces tener claro el punto del que estamos hablando. Pero no era suficiente todavía.
Tenían que seguir acercándose, salto por salto en las islas que venían dándose desde los archipiélagos otros que habíamos visto, Marshall, Gilbert, Salomón, Carolinas, etcétera, y fueron a la siguiente isla, la batalla de Okinawa. Y aquí hay un hecho que vamos a comentar, porque es un hecho político trascendente. ¿Sí? 82 días duró esta batalla, ¿sí? Desde el 1 de abril hasta el 21 de junio de 1945. Noten esta fecha que inicia, 1 de abril. El 12 de abril falleció el presidente Franklin Delano Roosevelt, el único presidente de la historia de los Estados Unidos que ha estado 4 veces, o fue elegido 4 veces. En la tradición política norteamericana, desde Washington, cuando él fue electo presidente, se decidió que solamente 2 periodos tendría máximo cada uno. Pero llegó 1932, fue elegido Roosevelt y fue reelegido porque podían hacerlo en 1936, cuando en 1940 terminó su mandato. Dijo, oiga, pero ¿por qué estoy prohibido? ¿Por qué estoy prohibido? No sé cómo haya sido la discusión. El asunto es que como no había prohibición, se volvió a candidatizar y ganó un 3er periodo. Debe haber sido un excelente presidente, ¿no? A él le tocó precisamente lidiar contra la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, la recuperación, ¿no? La quiebra fue inmediatamente anterior a 1932, fue en 1929, pero la recuperación de los Estados Unidos la consiguió. Se elige en 1940 para un 3er periodo, y en el 44 era el presidente que estaba liderando la guerra y a lo mejor ya empezando a ganarla. Le vuelven a elegir 1944, pero era un presidente que estaba enfermo, y el 12 de abril fallece y le sucede, asume el mando Harry Truman, el presidente que terminó con la guerra. Este hecho es importante por lo que vamos a comentar más adelante sobre las críticas que mucha gente le hace al presidente Harry Truman. Pero volvamos a la batalla de Okinawa. ¿Sí? Esta batalla de Okinawa le llamaron el tifón de acero. Fue una de las más cruentas, donde se presentaron más víctimas civiles y militares de toda la Segunda Guerra Mundial. Supera 250.000 los fallecidos. Y fue lógicamente con actuación de fuerzas anfibias, fuerzas navales, agrupaciones tácticas. Y era una isla de apenas 550 kilómetros. Parecería que es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero era indispensable conquistar Okinawa, ¿no? Porque de allí iban a lanzarse las operaciones del plan de invadir el territorio japonés. Japón no se rendía y había que dar todo el esfuerzo para llegar a su corazón en el Japón, y esto no se pudo. Entonces, una cosa adicional, ¿no? Se hizo el bombardeo, que ya fue en agosto de 1945, en Hiroshima y Nagasaki, y entraron los soviéticos a la guerra. Ya vamos a comentar eso también, ¿sí? Vamos a comentar luego eso, pero ya vamos a ver. Entonces, esto era lo que se producía. Pero comentemos un poco más de lo que fue esta batalla de Okinawa, ¿no? 3 meses duró el problema ahí. 3 meses habían volado 1900 misiones kamikazas. Lo poco que le quedaba ya eran kamikazas. Y no solo hicieron kamikazas con aviones. Lanchas pequeñas hicieron de kamikazas que se iban a estrellar contra las unidades de superficie norteamericanas. Y claro, esto era otro tipo de kamikazas, pero era realmente lo que dejaban tremendamente afectado a la moral particularmente de los americanos. Ver que se me lanzan así el suicidio, pues eso no debe ser muy fácil sentir eso. Miren ustedes, señores oficiales, en esta diapositiva aparece la fotografía en el centro de este soldado, ¿sí? Desmond Doss. Desmond Doss era un soldado que se hizo una película inclusive en el año 2004, que era El objetor de conciencia. Era un soldado realmente, él era un soldado de sanidad, se enlistó como tal, como un enfermero, y a él se le atribuye una cantidad muy alta de rescates en semejante ambiente de guerra que tuvo. Fue declarado héroe nacional, le entregaron la medalla más preciada a él, y
claro, si quitamos la espectacularidad hollywoodense de la película, que algunos de ustedes, espero que todos hayan podido verla, si quitamos esa espectacularidad hollywoodense, nos vamos a topar con que en realidad fue de enorme valor, ¿no? Y todas las cosas que él hizo para luchar a su manera, porque por su objeción de conciencia él decía que no podía utilizar fusil. Él no utilizaba fusil y no disparaba a nadie. Bueno, no todos tenemos que ser soldados de primera línea, ¿eh? Tienen que haber también de los que nos apoyan, y quizás los que nos apoyan, a quienes hemos tenido la vocación de estar en primera línea, son los que nos llevan realmente el esfuerzo para que nosotros tengamos la capacidad de entrega en el combate. ¿Sí? Miren ustedes, en esta batalla que dijimos que era la que más civiles y todavía se combatieron con 183,000 Marines y del ejército de los Estados Unidos. En la isla esa, el combate se hizo con 183,000 soldados, entre Marines, infantes de marina, y del ejército de los Estados Unidos. Japón puso 107,000 soldados y 24,000 milicianos. Eso es el total de los combatientes. Las bajas. Estados Unidos tuvo 12,520 muertos y 36,631 desaparecidos. Seguramente gente de las unidades de superficie que se enfrentaron a este terrorífico ataque que hacían con lanchas kamikazes los japoneses. 36,631 desaparecidos. Increíble. Japón, 110,000 bajas y apenas, claro, 110,000 fallecidos y apenas 7,400 prisioneros. Miren ustedes que no se rendían, ¿ah? Y yo hago una insistencia en esta frase, que no se rendían. Ellas combatían hasta el final en una operación en que ellos tenían 107,000 soldados más 24,000 milicianos. Estamos haciendo de 131,000 combatientes, 110,000 fallecidos de 131,000 y 7,400 prisioneros. Entonces eso habla de la ferocidad con la que ellos combatían y lo difícil que hacía poder combatir y ganar finalmente los espacios que ellos tenían. Pero finalmente se consiguió, y con la captura de Okinawa, ¿no?, desde ese mes de junio pudieron llegar con mucho más facilidad hasta las islas centrales de Japón, ¿no? Los japoneses que habían defendido con tropas terrestres kamikazes en una misión suicida, inclusive del acorazado Yamato, que fue hundido por los bombarderos estadounidenses. Pero junto con docenas de unidades japonesas que se tuvieron que hundir. Tokio fue bombardeado con bombas incendiarias. Ya están bombardeando Tokio, lo que nos dice aquí. Cerca de 90,000 personas en el ataque inicial fallecieron. Y las condiciones de hacinamiento y logística y de todo lo que sería provisión de servicios tienen que haber estado muy, muy severa. ¿Sí? Las construcciones se hacían de madera en ese tiempo, entonces debe haber sido un fomento mayor para poder generar o avivar el fuego. Y esta fue quizás la última ofensiva importante cerca de Japón, porque la última ofensiva, como nos dice al final de esta lámina realmente, fue una que se lanzó contra Borneo a mediados de 1945. Recuerden que estamos ya en junio de 1945. Se lanzó la última objetiva para aislar, porque quedaban muchísimas tropas todavía. La expansión japonesa, recuerden, habían llegado a Malasia, a Vietnam, a Indonesia. Entonces, hacia Indonesia, la isla de Borneo y Brunei que quedan allí, ¿no?, tenían miles de soldados, entonces les aislaban así para evitar que puedan contribuir al esfuerzo de guerra, les puedan estar atacando por la retaguardia a los americanos. Bien, ¿qué pasaba para esas fechas? Estamos hablando ya de fines de abril de 1945 y el día 30 de abril, en el teatro europeo, Hitler se suicida. Ya se sintió con el agua hasta el cuello, se venían los americanos por el occidente, por el oriente se le venían los rusos, se unieron finalmente en Berlín, ¿sí? El 9 de mayo, o sea, 9 días después del suicidio de Hitler, se produjo la capitulación alemana en la ciudad de Berlín. Eso pasaba ya.
Pero acá seguían combatiendo los japoneses y el foco de la guerra más vivo seguía todavía acá. Entonces, vino realmente la última conferencia que se hizo de los líderes políticos en Potsdam, ¿no? Que se hizo en una ciudad, en Potsdam, una ciudad cercana de Berlín, entre el 17 de julio al 2 de agosto. Y decían, ¿cómo va a repartirse el mundo? Es cuando decidieron partirle en cuatro a Alemania, inclusive la ciudad de Berlín le partieron en cuatro entre los grandes ganadores: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Más allá de que se hayan unido luego Estados Unidos, Francia y Rusia, perdón, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, fue la mitad de Berlín y la otra mitad de Berlín se quedó con Rusia, con todo el proceso que se dio después con la Guerra Fría, esas dos Alemanias en que se dividió finalmente, que ustedes deben conocer bien la historia. Pero estamos hablando del 2 de agosto y Japón no se rendía, ¿sí? Entonces el presidente de los Estados Unidos, que estaba recién desde abril, toma la decisión política de lanzar las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto. El 6 y 9 de agosto de 1945 caen las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Después de la primera bomba atómica con semejante holocausto que se presentó, los rusos, porque así somos los seres humanos, y hago un paréntesis, preguntémonos nosotros mismos, ¿estaban en guerra Rusia contra Japón? Si los aliados eran básicamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, y el eje eran Italia, Alemania y Japón, forzoso es concluir que estaban en guerra. Pero recién el 8 de agosto, fíjense en esta fecha, el 6 de agosto había caído la bomba sobre Hiroshima. El 8 de agosto los rusos le declaran formalmente la guerra al Japón, ya cuando el Japón estaba absolutamente rendido. Y el 9 cayó la segunda bomba atómica. Todo esto condujo a que en el mes de septiembre, se produjo la rendición, el 9 de septiembre se produjo la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri. Bien, y ahí viene el comentario político que les decía. Hay mucha gente que le ha criticado y le ha criticado ásperamente al presidente Harry Truman por haber hecho o adoptado la decisión de lanzar las bombas atómicas. ¡Qué mortandad, qué cosa tan dura, qué difícil! Pero si vemos, como hemos caído en cuenta durante toda la campaña, que para conquistar unos atolones insignificantes aparentemente, las miles y miles de bajas que les costaban a los Estados Unidos y mucho más a los japoneses. ¿Cuántas bajas tuvieron ellos en Okinawa, en Iwo Jima? Por Dios, miles de miles. De no haber mediado, como el propio Harry Truman lo dijo, la decisión política de ocasionar los miles de muertos que ocasionaron las bombas atómicas, quizás la guerra se hubiese prolongado un par de años más, con un costo mucho más alto de vidas para los propios japoneses y por supuesto que para los americanos también, hasta que se rindiese. Entonces hay que tener un poco de balance. A lo mejor se tomó el mal menor como la solución. Nunca podremos saber lo que pasó. Bien, señores oficiales, terminando está ya la guerra, se lanzaron las bombas atómicas, como les dije, ya comentamos la fecha, y se había por fin tomado la decisión Hirohito de rendirse. El 8 de agosto, como dice aquí, no, la Unión Soviética declara la guerra. Finalmente, recuerdan que estaban en la guerra chino-japonesa también. El ejército japonés en Manchuria también se retira y el ejército rojo, o sea, China, por fin gana la guerra chino-japonesa, la segunda guerra chino-japonesa que terminó también. Pero bien, hasta aquí son los comentarios que podemos hacer porque quiero tener unos minutos para mostrarles un mapa adicional. Entonces se rindieron los japoneses, como les dije, el 9 de septiembre a bordo del acorazado Missouri se firmó el armisticio y fin de la guerra. Bien, señores oficiales. Aquí tenemos el mapa general del Océano Pacífico. Y algo he preparado yo, espero que pueda ser útil, de lo que significa una cronología de los eventos. ¿Sí? Una cronología de los eventos. Entonces vemos aquí, ¿no?, el ataque a Pearl Harbor.
Luego seguimos avanzando y se producen acá ¿sí? Los ataques del mar de Java, las batallas del mar de Java. Ahí está. Y seguimos al mar del Coral. El mar del Coral ya están con las fechas, ¿no? Luego vino Midway, la batalla de Midway. Y miren ustedes cómo empiezan a cerrarle la pinza. Guadalcanal a continuación. Vino Guadalcanal. Y luego vienen los saltos por las islas Gilbert, las islas Marshall, ¿sí? Como aparecen aquí. Y le siguen cercando a Japón poquito a poco. Entonces vienen luego ya en Palau, en las islas que están dentro de las Carolinas, las Marianas, Guam, luego va al mar de Filipinas y termina ahí con la batalla del Golfo de Leyte. Entonces miren ustedes cómo le fueron cercando, cómo se nota, ¿no? Poquito a poco, una evolución táctica interesante de verificar. Finalmente, después del Golfo de Leyte, como no consiguieron el efecto deseado todavía, vinieron los ataques a las bombas atómicas. Antes de las bombas atómicas, perdón, primero Iwo Jima y Okinawa, y allí las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y fin de la guerra. Y fin de la guerra. Bien, señores oficiales, una curiosidad adicional que les tengo aquí es para que ustedes simplemente analicen. Nuestra materia cubre hasta aquí, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000, solo hasta el 2000, les he puesto en algunas láminas la cantidad de conflictos armados que se han presentado. Todos los conflictos armados, ustedes ven, ¿no? Hasta aquí va hasta el número 30. Todas las guerras que ha presentado desde el año 1945 hasta el año 2000. Todo lo que es el mundo en guerra. El mundo en guerra. Seguimos, llegamos a la 65 y estamos recién en la guerra de las Malvinas en 1982. En el Atlántico Sur. Y seguimos. Bueno, ya se nos pasó una lámina, se nos pasó más rápido que lo que hubiese esperado. Creo que 2 láminas se nos pasaron. No, una más se nos pasó rápido. Que llegamos ahí hasta el año 2000 con todos los... Pero le quedan a ustedes, como les he dicho, ustedes van a tener o tienen el documento en PowerPoint también para que puedan ver. Yo les venía diciendo desde el principio que habían las tareas que teníamos que hacer en la materia, señores oficiales. Las tareas eran los mapas, la línea de tiempo de las principales batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y una tarea final que les dije que tienen que escribir a mano una reseña, que es la que se presenta aquí. Miren ustedes. A mano una reseña sobre la historia de Hiroo Onoda. Ustedes googlean, ahora ya es un verbo que seguramente será aceptado por la Real Academia Española de la Lengua. Googlean Hiroo Onoda y les sale ahí. ¿Van a copiar y van a escribir? Sí, por supuesto que sí. Pero por eso les exijo que hagan a mano. Porque si me presentan bonito, hasta con fotografías, me presentan allí hecho a máquina, es un corta y pega y no aprenden nada. Entonces miren ustedes lo que significó el espíritu japonés. Aquí, en la historia de Hiroo Onoda, va a recrearse lo que es el espíritu japonés, ese que he estado comentando en los últimos minutos de esta jornada, en que les decía que no se rendían, Y aquí está en la historia de Hiroo Onoda lo que sentían, lo que tenían, la convicción de soldados absolutamente entregados a sus misiones, a su patria. El amor, encendido amor a lo que significa su deber, la subordinación a sus superiores. Grandes ejemplos. Dirán que es un ejemplo traído un poco negativamente. Habrá quien piense así, yo respeto como el que más. Pero por favor, señores oficiales, no me escriban más de 3 carillas, no más de 3 páginas. Este trabajo ustedes lo van a realizar a mano.
lo escanean, le toman fotografías, me mandan por WhatsApp, me mandan por correo, no hay ningún problema. Pero, porque siempre hay ahí los geniales en esto. A ver, Dusdebes, vos ya hiciste, préstame tu trabajo y mandan el del Dusdebes 8 de ustedes. Este trabajo a mano me tienen que entregar físicamente cuando se reúnan en la Academia de Guerra para la parte presencial. Si no me entregan ese, me encargaré de que la materia no la aprueben. Disculpen la amenaza si se sienten así, pero la experiencia me ha enseñado que somos no precisamente muy legales. Y no hablo de ustedes como personas, como curso o como promoción. Por favor, no. Somos así los ecuatorianos. Así somos. Si no, pregúntense ustedes mismos a su propia conciencia si alguna vez no se han pasado un semáforo en rojo. Y yo también me pregunto. ¿Sí? Sin necesidad. No, pasémonos nomás. Estoy apurado porque ya me atraso al buque. Bien, no vamos a hablar de esas cosas de la última jornada. Señores oficiales, para mí realmente ha sido un gusto poder aceptar este desafío en la Academia de Guerra e intentar transmitirles a ustedes algo de lo poco que yo puedo saber. No soy un experto en historia, soy un aficionado, quizás hasta un buen aficionado puede ser, porque me gustan estos temas, me preocupo de ver, de revisar, de leer y observar videos, que es cuando más se aprende. Y bueno, espero que ustedes puedan estas enseñanzas aplicarlas en sus ejecutorias profesionales. Aquí hay muchísimas enseñanzas de táctica, de estrategia, de logística, de subordinación, de mando, de planificación, en todos los órdenes, señores oficiales, y también muchas enseñanzas de derecho operacional, que saben ustedes es la materia que yo conduzco en forma quizás la principal de las que yo tengo que conducir en la Academia de Guerra. A ustedes les deseo todo el éxito del mundo en estas jornadas académicas que están ahora virtuales o asincrónicas y en las que ya tendremos la oportunidad de reunirnos en las aulas. Les deseo todo el éxito del mundo. Como les dije hace algunos años, cuando ustedes fueron mis alumnos en el curso de fase común, nunca me preocupé cuando estuve de servicio activo de pensar qué marina les dejo a mis tenientes. La preocupación mía era qué tenientes le dejo a mi marina. Yo espero que ustedes estén respondiendo a la expectativa de quienes ya pasamos en el uso del uniforme para que sean los que engrandecen a nuestra institución. Buena suerte, señores oficiales. Hasta otra ocasión.